Probablemente estéis pensando que hable de Navidad, del nacimiento, de los pastores. Pues no. Mis amados hermanos, si hemos leído en Deuteronomio capítulo 1, versículo 8, no es esa la porción o los textos con los cuales quiero en esta tarde compartir con vosotros. Pero antes de entrar en el contenido de los dos versículos con los cuales quiero iniciar la lectura del mensaje que vamos a leer, permitidme que en el contenido de los versículos que vamos a considerar se señalan algunas de las características que tiene el libro de Deuteronomio. Su nombre, el nombre de Deuteronomio, se le ha dado en razón a las leyes que fueron dadas probablemente en el monte Sinaí. Y este libro contiene una serie de discursos de despedida de Moisés en los campos de Moab, en los cuales Moisés busca la renovación y el compromiso. Fijaros en esto, la renovación y el compromiso. Y en la fecha que estamos, el último domingo del año, dentro de unos cuantos días vamos a empezar el año, y es bueno que también nosotros renovemos nuestro compromiso con el Señor para el año. Renovación. El libro revela el compromiso de Dios con su pueblo. Y Moisés, inspirado por Dios, da testimonio de ello al señalar: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad a poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Notamos en este libro una división bastante marcada. Desde el capítulo 1 al capítulo 4:40 es un resumen de los hechos acaecidos entre Horeb y los campos de Moab. La segunda parte del libro corresponde a los capítulos 4, versículo 45 al 11:32, que Moisés trata de recordar y exigir la observancia de los mandamientos de Dios y el contenido hasta el fin de sus leyes. Son leyes, y termina el libro con la bendición de Moisés a las 12 tribus de Israel y la narración de la muerte de Moisés. Habiendo dicho esto, nosotros esta tarde vamos a detenernos, si queréis buscarlo, en el capítulo 10 de Deuteronomio y los versículos 12 y 13. Y nos dice la palabra del Señor: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Nosotros en esta tarde nos vamos a detener en estos dos versículos. Y lo que voy a proponeros es que ante estos dos versículos hagamos un pequeño cambio.
Y ahora pues, creyentes de esta iglesia, podemos preguntarnos, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y algunas versiones cierran la pregunta en de ti. Entonces, si aplicamos esto a nosotros, podemos decir que lo que Dios nos está preguntando a nosotros en esta tarde, ¿qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros ahora, en este tiempo presente, en este tiempo actual, en estos momentos difíciles que estamos viviendo? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y mis amados hermanos, de la misma manera que lo definía para Israel, creo sin lugar a duda que Dios lo pide también para nosotros hoy. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que andes en todos sus caminos, que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Mis amados hermanos, tal vez digáis que es una pregunta un poco absurda en el tiempo en que estamos viviendo, que cada uno marcha conforme quiere y vive como mejor le parece. Pero mis amados hermanos, nosotros, que hemos sido redimidos de nuestros pecados, que hemos nacido de nuevo, nosotros que tenemos una vida nueva que hemos recibido en Cristo Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario, nuestra vida tenemos que adaptarla a la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. Y si Dios quiere que nosotros vivamos como Él quiere, entonces el libro por excelencia que tenemos que usar como libro de texto para aprender sigue siendo las Sagradas Escrituras. Yo soy, tal vez por mis años, yo soy de los que creo que la Biblia es palabra de Dios. Y es palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si esto no lo creyese, no estaría aquí esta tarde con vosotros. Estaría en otro lugar. Pero mis amados hermanos, doy gracias porque después de 63 años de servir al Señor, me sigue demostrando que su palabra es, que la Biblia es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, entonces tenemos que reconocer que esto también nos lo dice Él a nosotros en esta tarde. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Cuando Dios llamó a Samuel, ¿qué fue lo que hizo? Respondió: heme aquí. Cuando Dios llamó a Isaías, ¿cuál fue la respuesta
de Isaías. Heme aquí. Y cuando esta tarde Dios nos llama a nosotros, ¿cuál es la respuesta que le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? Fijaros qué es lo que nos dice el texto. Que temas a Jehová tu Dios. No es tenerle miedo o pánico a Dios, no, sino que seamos capaces de reverenciarle, de respetarle, que reconozcamos el poder que hay en Dios, que reconozcamos su justicia, su amor, y todo eso lleve nuestra vida a serle agradecidos al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros, de tal manera que nuestro temor se pueda manifestar también a través de nuestra vida para que personas con las cuales convivimos se interesen también en conocer a Dios, que al fin y al cabo es lo más importante. Que temas. Este temor de Dios nos va a dar las fuerzas para servirle con integridad y verdad. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que por lo menos a mí siempre me ha inspirado fuerza y poder. Es aquella ocasión cuando Josué está ante el pueblo de Dios, le está exponiendo todo lo que Dios ha hecho con el pueblo y en un momento decisivo de su vida dice: escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Dios. A Dios. Ahí está el secreto. Hogares, matrimonios, padres e hijos que viviendo en el temor de Dios sean capaces de servirle en todo aquello que Él pida de cada uno de nosotros. No nos va a pedir posiblemente a todos la misma cosa, pero lo que sí es cierto es que nos va a pedir que vivamos en el temor de Dios para que Dios sea glorificado a través de nuestra vida. Que andes en todos sus caminos. En algunas ocasiones, cuando he tenido que hacer un entierro, si he ido un poco antes al cementerio, me he dado cuenta que hay un gran silencio. Y como no sean familiares de las personas fallecidas, no hay nadie que ande por allí, porque no hay nada más que muertos. Pero mis amados hermanos, cuando Dios nos dice que andemos en todos sus caminos, es porque estamos vivos. Tenemos la nueva vida de Cristo en nosotros. Una nueva vida que nos ha cambiado. Una nueva vida que ha puesto poder en nosotros para ser instrumento útiles en las manos del Señor. Y mis amados hermanos, lo que Dios demandaba de su pueblo era que según el conocimiento que habían recibido de Él, anduviesen en ese camino, andad por las sendas antiguas. Y es lo que Dios pide hoy a su iglesia, ni más ni menos que esto, que andemos según la vida que hemos recibido de Él. ¿Y cuál es la vida
que hemos recibido de Él. Si nos vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 y el versículo 17, allí podemos encontrarlo con toda claridad. 3, 17. Y todo lo que hacéis, aquí entra la vida plena, aquí entra la vida integral de cada creyente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Creo que es un texto que no necesita un gran comentario, porque todos conocemos perfectamente lo que Dios está pidiendo de nosotros. Mis amados hermanos, nuestro compromiso con Él, con el Señor que nos ha redimido, no nos permite vivir mínimos más bajos que aquellos que nos marcan su palabra. No. Y para esto nos pone los límites en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que se ha beneficiado del sacrificio de Cristo, la persona que tiene un nombre nuevo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que temas, que andes, que lo ames. Fijaros, mis amados hermanos, el proceso que hay. Temor, andar, amarlo. Amarlo. Tristemente hemos de reconocer que la actitud de Israel fue negativa. Era un pueblo duro de cerviz y las consecuencias fueron y siguen siendo negativas, aunque hay creyentes también en Israel. Nunca fueron buenos receptores de las buenas nuevas de Dios ni de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y cuando se le preguntó a Jesús cuál era el primer mandamiento, lo deja muy claro en Marcos 12, 30, 31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Mis amados hermanos, estos son principios que no podemos de ninguna de las maneras olvidarlos. Están ahí para que nosotros los vivamos. Están ahí para que nosotros los demostremos en nuestro mundo, para que nosotros vayamos a nuestro mundo y le digamos, hay una vida mejor, hay un mundo mejor, hay cosas mejores en la vida. Y esas las podéis tener si amáis al Señor Jesucristo como nosotros le amamos. Nuestro compromiso con Dios implica compromiso con la sociedad que vivimos. Y amados hermanos, ¿cómo es nuestro compromiso en la sociedad en la cual nos movemos? El estudiante en la universidad, el esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos. ¿Cuánta responsabilidad tenemos delante de Dios
si no somos capaces de hacer nuestro lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo que Dios estaba pidiendo a Israel era la totalidad de su ser. Y lo que Dios pide a nosotros no es menos. ¿Os acordáis lo que Pablo le decía a los romanos en el capítulo 12, versículos 1 y 2? Son textos que casi lo sabemos de memoria, pero para no equivocarme voy a leerlos. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, está hablando a la iglesia de Roma y a nosotros también en esta tarde. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Servicio. La totalidad de nuestro ser puestos en las manos de Dios para servirle en todo aquello que Él demande y pida de cada uno de sus hijos. Y no hay más. No hay más. Mis amados hermanos, ¿cómo estamos nosotros sirviendo al Señor? ¿Y cómo es nuestro compromiso con Él y con nuestro prójimo? Este compromiso implica vidas ejemplares y ser testigos de lo que Él ha hecho por nosotros. Que guardes sus mandamientos y estatutos. Que guardes. El pueblo de Israel los conocía muy bien, pero ni hizo ni guardó. ¿Cómo conocemos nosotros los mandamientos y los estatutos del Señor? Yo supongo que vosotros los conocéis muy bien, porque lleváis ya muchos años de cristianos, de creyentes. Pero voy a recomendar una cosa. Esta semana, en vez de leer lo de los reyes de los magos en casa, leer Mateo capítulo 6, 7 y 8. Allí encontraréis sus mandamientos y sus estatutos. Sí, es cierto que en el libro del Éxodo tenemos los 10 mandamientos. Es cierto que Deuteronomio se está repitiendo la ley una y otra vez. Pero mis amados hermanos, no debemos de olvidar nunca que el Sermón del Monte sigue siendo un principio válido e importante para el creyente hoy día. Porque se nos dice, así se dijo, pero yo os digo, pero yo os digo. Si somos fieles a estos principios, pronto se verán los resultados en nuestras vidas, en nuestras familias y, cómo no, también en nuestra iglesia.
Pero todavía me queda una pregunta por hacer. Soy el hombre de las preguntas, yo no sé por qué. A veces me dicen, ¿cuánto pregunta? ¿Cuánto pregunta? Y la pregunta es esta. Ante estas demandas que Dios ha puesto delante de nosotros esta tarde, ¿en razón de qué? ¿En razón de qué? Para el pueblo de Israel debería de estar muy claro el contenido de la palabra de Dios, y lo expresa con bastante claridad cuando dice, es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo grandes cosas y terribles que tus ojos han visto. Israel conocía a la plenitud todo lo que Dios tenía para ellos. Todo. Mis hermanos y amigos, si aplicamos este principio a la iglesia de hoy, ¿creéis que hay razones para que nosotros nos comprometamos también con Dios hoy? ¿O no son razones válidas para nosotros? Pensarlo. Solamente os voy a dar una respuesta. Y es esta. Creo que hay más que razón suficiente para comprometernos nosotros con el Señor, porque Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz, se comprometió por amor a nosotros, dio su vida para que nosotros tengamos vida, una vida nueva. Y nuestra esperanza o nuestra respuesta debería de ser en esta tarde comprometernos con Él para amarle y servirle en la medida que Él pida de nosotros. Finalizo. ¿Qué pide Dios de mí? Hazte tú esta pregunta. ¿Te la has hecho? No, no me respondáis. Sé que la habéis hecho. En cuanto a mí, yo tengo una respuesta muy sencilla. A pesar de los 90 y algo de años, casi a las puertas de los 91, Señor, me comprometo hoy nuevamente contigo. Y me comprometo porque te amo. Porque has dado tu vida por mí. Porque me has salvado. Y porque un día voy a estar contigo en el reino de los cielos para siempre. Si te has hecho tú también la pregunta y has dado una respuesta, me gustaría orar por ti. ¿Hay alguna persona que le ha dado esta respuesta al Señor y quiere que oremos por él o por ella? ¿O ninguno os habéis comprometido con el Señor?
Yo sé que sí, que en vuestro corazón os habéis comprometido con Él. Pero también quiero seguir un poquitín más y preguntar si en esta tarde hubiese aquí alguna persona que aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Presta atención. Él te invita esta tarde para que le aceptes como tu Salvador personal y pueda gozar del perdón y la paz que Cristo desea darte. ¿Aceptarás y abrirás tu corazón para que Jesús entre en tu vida y haya una nueva y un cambio en tu vida? Eres tú quien tienes que dar el paso. La mano de Cristo está extendida. Eres tú quien tienes que extender la tuya y decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser tu hijo. Ahora te doy mi corazón. Vive en mi propia vida. Ahí donde estás, inclina tu cabeza. Y si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, acéptale hoy como tu Salvador personal. Fijaros en una cosa. Dentro de 72 horas aproximadamente va a comenzar un año nuevo. Yo deseo de todo corazón, y esta es mi petición al Señor, que este año 2015, para vosotros y para mí, sea un año de compromiso, de salvación y de servicio. Y si es así, tener la certeza y la seguridad que Dios os dará aquello que vosotros le estáis demandando. Porque Dios es fiel, y si cumplió con Israel, también va a cumplir con nosotros. Cantábamos: Él es fiel. Dios sigue siendo fiel. Hermanos, seamos también nosotros fieles a Él.